Cordial y respetuoso saludo. Estamos con el profesor Pablo Cabra, que nos va a hacer unas pequeñas referencias de cómo él ve y considera Transmilenio. Profesor, ¿nos quiere decir usted qué dificultades y problemas ha visto en Transmilenio y Bueno, y en los buses CITP? bueno, muy buenos días, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo veo, pues hay varios problemas, ¿no? Hay muchísimos problemas, yo diría yo, en el transporte público en Bogotá y en Colombia, pero digamos que centrándonos un poco en Transmilenio, yo diría que el principal problema que existe en el sistema es la educación en términos de buenos modales, la educación en términos de solidaridad. Yo diría que ese es uno de los grandes problemas. Y ese problema genera a su vez otras dificultades como por ejemplo la movilidad. El sistema tiene una serie de normas y una serie de horarios que si bien los intentan cumplir, no son, digamos, en el sentido único de la palabra, no son eficaces. Entonces, el primero, para referenciar problema por problema, yo diría que no puedo decir 5 o 6 o 10, pero sí diría el acceso a las estaciones, el acceso a los buses, perdón, y a las mismas estaciones también. ¿Por qué? Primero, porque no hay una coordinación de parte del sistema también en el eh, despacho de los buses y también, como les decía, la educación, porque nosotros somos, desafortunadamente, nuestra idiosincrasia es de el vivo, entonces es como nos atravesamos, cómo llegamos primero nosotros, no importa si va una señora embarazada, si va una señora con niños, si es una persona de la tercera edad. Con las mujeres, por ejemplo, el Transmilenio ha sido injusto en muchas ocasiones. La mujer no solo sufre porque se le lastima, sino también porque se le acosa, infortunadamente, eso es otro problema. Eh, y bueno, el acceso a las estaciones en muchas ocasiones ha ocasionado accidentes porque la gente quiere primero accesar por fuera, no por los puentes adecuados para el sistema, sino por fuera del sistema. Eso es un problema que se viene presentando hace ya más o menos unos 4 años, 5 años, que se generalizó eso, se generalizó también el robo, entonces eso es otro problema tremendo, las estaciones no tienen vigilancia, entonces también que los buses están adecuados para cargar muchísima gente, para transportar muchísima gente, pero no para transportarla bien. Eso es un problema que se ve y eso no solo se ve acá, se ve en China, en el metro de China, eso es impresionante también, pero allá, a diferencia de acá, hay un factor que es también la, la, la cultura, la decencia al tratar la educación, al dejar el paso, al esperar. Nosotros no esperamos, si no hacemos una fila para el ingreso, sino que llegamos de uno. Eso digamos que son los problemas, una generalidad. Eh, el profe Alejandro, usted nos quería, profe Pablo, ¿usted nos podría dar una pequeña síntesis de lo que usted considera la contaminación que hace los buses de Transmilenio y el ICTP y hasta qué forma lo perjudicaría a la ciudad, perjudica a la ciudadanía? Bueno, ahora ese es otro problema ya fuera del sistema, que es la contaminación. La contaminación, desafortunadamente, habían hablado de un cambio de buses, se cambiaron estos buses que están prohibidos en Europa y los trajeron acá nuevos. Entonces, esta nueva alcaldía innovó trayendo buses que están prohibidos en países de Europa y que son buses que también tienen altas emisiones de gas carbónico. Entonces,
se penaliza al carro, pero no se da cuenta del transporte público que es masivo. Entonces, digamos que acá diría yo que es importante mirar la posibilidad de los buses o carros eléctricos grandes para el transporte público, porque los buses realmente son los que más contaminan. El diésel contamina aún más que la gasolina. Ahora que pues es también es una contribución al medio ambiente que se haría importantísima, puesto que nosotros adolecemos ya de los acuíferos y ahora la implementación del fracking. Entonces, la presunta implementación del fracking que se va a hacer, entonces esto va a perjudicar aún más el ecosistema y obviamente también seguir con la misma dinámica de la contaminación en la ciudad por medio del transporte público. Profesor Pablo, también nos gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿Usted qué haría pues para que estas situaciones se mejoren o técnicamente ya no existan dentro de estos buses y dentro que los ciudadanos se vean expuestos a lo que usted ya antes había mencionado? Bueno, digamos que uno siempre es parte del problema, pero no parte de la solución. Como ciudadano, ¿qué podría hacer yo? Primero la educación. Yo diría que, vuelvo, insisto en ese punto, la educación es fundamental para que nosotros tengamos de verdad una vida mucho mejor. Y hablamos de educación en general. Si aquí se fuera educado, se fuera honesto, se fuera solidario, yo creo que no solo el sistema de Transmilenio es el sistema del transporte público, sino en general todo el sistema del país en general se beneficiaría. Entonces yo diría que uno tener un control, pero un autocontrol de los espacios públicos. Nosotros no tenemos autocontrol de los espacios públicos. ¿A qué me refiero con el autocontrol de los espacios públicos? Me refiero a saber utilizar los espacios públicos, a hacer una adecuada fila, a ser solidario con el otro, a ser educado. No hay eso. Aquí es la ley del más fuerte, como comentaba anteriormente. Entonces yo pienso que primero, el primer paso que hay que dar es la educación. Es decir, nosotros mismos tenemos, o sea, como decía la educación de Carreño, la educación entra la urbanidad de Carreño, perdón, la educación entra por casa. Nosotros, desde casa está la educación. Entonces nosotros tenemos que ser educados, ser solidarios, y eso cambiaría en gran medida la organización en el transporte público y sobre todo en el Transmilenio. Ahora, hablando de ley CITP, pues es otro cuento también delicado porque esto es la integración del transporte, del transporte urbano normal que era antes al transporte ya público de Transmilenio. No sé realmente ahí cómo es el sistema, pero de todas maneras estos buses no operan de la mejor manera. Los conductores infortunadamente tienen muchos problemas de convivencia y la misma gente. Entonces volvemos al mismo punto, educación. Entonces, y mecánicamente los buses están en mal estado. Entonces, por ese lado, digamos que es importante la educación. Y las políticas públicas. Es importante o fundamental, diría yo, la implementación de políticas públicas con respecto al transporte masivo en Bogotá y en Colombia. Pero eso sí ya no está en manos de nosotros, está en manos de nuestros gobernantes, infortunadamente, porque la importación de los buses que se hizo, pues la importación se hizo con el dinero de nosotros los bogotanos o los colombianos, porque creo que son buses no solo para acá, pero inicialmente se trajeron buses para acá, para Bogotá, y se piensa implementar en otras ciudades, pero vuelvo y digo, son buses que son obsoletos en otros países de Europa y prohibidos. Muchas gracias, padre.
Profesor Pablo, agradeciendo su apoyo, igualmente le agradecemos muy respetuosamente sus aportes para este video. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los estudiantes y en especial a Rubensito. Muchas gracias. ¿Listo?